Qué bueno que nos volvemos a reunir y queremos saludar de nuevo a las personas que están conectados con nosotros. Agradecemos y bendecimos al Señor porque tú puedes conectarte. Y como he dicho en otros momentos, hay personas que nos están viendo en el Cono Sur, en Argentina, en Chile. Hay personas que nos están viendo en las Antillas. Hay personas que nos están viendo en Canadá, en Estados Unidos y Europa. Damos gracias al Señor y por supuesto a la congregación de la Iglesia Bautista Proclamat, a todos sus integrantes. Qué bueno que estamos esta vez una vez más reunidos en el nombre del Señor. Pero hemos venido orando a lo largo de todo este tiempo por aspectos importantes de la vida nacional, de la vida de iglesia, de la vida social. Y quiero que me acompañen una vez más en una oración por nuestro país, por lo que está ocurriendo en el mundo. Oremos al Dios de la gloria, confiados en que Él tiene todo bajo control. Oramos. Dios eterno, maravilloso Dios, te damos gracias por todas tus misericordias y todos tus cuidados. Gracias por sustentarnos con tu diestra de justicia y llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. En este momento, Señor, estamos delante de ti, gozosos por tenerte en nuestras vidas, pero también, Señor, expectantes por lo que tú harás. Queremos interceder, Dios eterno, por este mundo. Tú enviaste a Jesús para salvar a este mundo, de tal manera que sabemos que tú amas el mundo, Señor. Y el mundo hoy día se encuentra en una crisis profunda, una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de valores morales, una crisis, Señor, de valores espirituales. Hoy el mundo está en una crisis profunda y solamente tú puedes salvar al mundo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Solamente de ti, Señor. Por eso clamamos a ti como iglesia en esta hora, intercediendo por este mundo. Pero también, Señor, queremos clamar por nuestro país y de manera especial por aquellos que están sufriendo en esta pandemia, que se han contagiado. Sánales, Señor, por el poder de tu presencia. Hay poder en Jesús. La sangre preciosa de Cristo tiene poder. Oh Dios eterno, oramos también por el presidente, por sus ministros, por el gabinete, Señor, por todos aquellos que de una u otra manera influyen en decisiones importantes para este país en medio de esta situación. Pedimos, Dios eterno, que tú te glorifiques, que tú, Señor, con tu mano poderosa intervengas en este momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Pero también hoy queremos orar por aquellos que han de escuchar tu palabra, que esta palabra, como dice las Escrituras, no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la envías. Que así sea, eterno Dios, hoy y siempre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Tu casa con tu gloria.
Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que aún esclavo al pecado no soy. Aunque pesar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 y tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Y tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas.
conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Siempre esta alabanza que sube al cielo nos anima, ¿verdad? Y estamos seguros que al Señor le encanta. No me canso de decir qué bueno que los jóvenes están dispuestos a exaltar el nombre del Señor, a cantarle con todo el corazón. Y nosotros también. Miren, mis amados, mientras los jóvenes cantan, yo creo que nosotros también debiéramos cantar a ese mismo ritmo. Para eso es la alabanza, para reconectarnos con el Señor. La semana pasada estábamos meditando sobre el Salmo 23 y meditamos los versículos del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En esta semana vamos entonces a pensar solamente en el versículo 4. El versículo 4 es un verso extraordinario de la palabra del Señor en ese salmo maravilloso. Cuando termina, aunque ande en valle, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a pensar en ese texto en este momento. El Salmo 23 es más que un simple pasaje para usar en una lectura inspiradora. Más allá de ello, decíamos la semana pasada que es una manera de pensamiento, una manera de pensar, y que su virtud está no solamente en recitarlo de memoria, sino que quede en la mente y en el corazón y lo podamos vivir en nuestra cotidianidad. En este versículo 4, David tiene una buena noticia. Una buena noticia. Quiere que sepas que si el Señor es tu pastor, va a satisfacer tus necesidades emocionales. Qué importante que en esta mañana entiendas esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Palabra poderosa que viene de Dios. Palabra poderosa que viene de Dios. Y el trauma particular de David era el temor. Vemos en la Biblia que con mucha frecuencia David tuvo que huir. David fue perseguido despiadadamente y tenía que estar huyendo en gran parte de su vida. Pero también en sus últimos años, hasta uno de sus hijos lo quería matar. Entonces, tuvo que vivir una buena parte de su vida bajo el temor. Tener temor es sentir que no se va a sobrevivir. Es cuando se experimenta un pavor que le hace trizas a uno. Esto fue algo que experimentó David. Sin embargo, para David y también para nosotros, tener al Señor como nuestro pastor significa saber que el Señor iba a satisfacer en la condición de David sus necesidades emocionales, pero también satisface las nuestras. Por fuerte que fuese su déficit emocional, David estaba seguro que el Señor satisfaría y todo lo tendría bajo control. Entonces, lo primero que dice el texto es: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David no habla aquí
de entrar en el valle de muerte, sino en el valle de sombra de muerte. Es importante, es interesante que nosotros comprendamos esta diferencia. Esto es distinto a la muerte. El valle tiene el aspecto de la muerte, pero no es la muerte. Se siente como la muerte, pero no es la muerte, sino solo la sombra. Ahora, sombra sin cuerpo, figura sin realidad. Ni la sombra de una serpiente pica, ni la sombra de una pistola mata, ¿cierto? Era el valle de sombra de muerte. Cuando un pastor guiaba a sus ovejas, algunas veces su ruta atravesaba desfiladeros y valles tan profundos que la luz del sol quedaba bloqueada. Las sombras eran tan oscuras que las ovejas creían que se había hecho de noche. Entonces las ovejas se asustaban por la noche. ¿Y cuál era la razón por la cual se asustaban las ovejas? Porque en la noche es cuando aparecían los depredadores, los enemigos que podían devorarlas. Por eso, cuando las ovejas veían la sombra, pensaban lo peor. Es posible que tú, mi amigo, te encuentres en algún valle profundo. Tal vez, todo lo demás a tu alrededor tiene sol, pero tú solamente ves sombra y oscuridad. La oscuridad que te puede estar abarcando ha descendido sobre ti y te sientes atrapado, te sientes emocionalmente atado. Es posible a un pecado del cual no puedes sacudirte, el cual está por encima de ti, que no puedes salir de él. Cualquier sea la pesadilla que se tome, la bebida que se consume, que pases, ¿verdad? Y cualquiera sea la bebida que consumas, o la película que veas, o el consejo que te den, sientes que no mejoras en tu condición. Sigue habiendo oscuridad y no aclara. Entonces te encuentras en medio del desespero emocional y has intentado todo lo que puedes hacer a partir de ti, pero nada funciona. Cuando Dios permite que te encuentres en ese valle de las sombras, donde las cosas oscuras y todo lo que quieres es morirte, recuerda que Él te ha dado el don de la vida. Cuando Dios te atrape en las sombras, será allí y solo allí donde llegarás a ver que Él es una gran realidad. Y cuando te des cuenta por fin de que se te ha acabado todas las opciones que tú tenías, podrás descubrir como nunca antes en la vida quién es Dios. Entonces, en este Salmo 23, mi querido hermano y amigo que me escuchas en esta mañana, David nos dice que aunque estuviera en lo más bajo del valle de sombra de muerte, no permitiría que que las circunstancias dominaran sus emociones. Ello no quiere decir que confiar en Dios no significa decir, no, yo nunca tengo miedo, o yo nunca me siento abatido, o nunca me desaliento, o nunca me frustro, o nunca me enojo. Ninguno de nosotros en realidad puede decir con sinceridad afirmar de esta manera. Yo podría estar tentado a decirles en esta hora que cuando nos acercamos a Dios, se acaban los valles de sombra que infunden temor. Quisiera poder decir, basta con que seas espiritualmente sano y así nunca vas a sentir desaliento, ni se te vas a sentir sacudido o aterrorizado. Pero eso no es cierto.
El temor es muy humano, es una expresión muy humana. Pero David dice que a pesar del aspecto que toman las cosas en el valle, a pesar de lo que siente en ese valle, a pesar de la depresión que se está infiltrando en su ser como si fuera la misma muerte, él no va a recurrir, él no va a sucumbir ante el temor. Aún en medio de ese abismo oscuro dice, no temeré mal alguno. Aunque siente que está donde los zorros, los lobos, las hienas, esos depredadores que le pueden hacer daño, que podrían destrozarlo en cualquier momento, donde es totalmente natural sentir temor, no se va a rendir ante el trauma emocional que enfrente. No, David no se rinde. Y entonces, ¿qué dice? No temeré porque tú estarás conmigo. Es lo segundo que dice David. Aunque ande en valle de sombra, no temeré porque tú estarás conmigo. Refiriéndose al Dios del cielo. Tú estarás conmigo. Entonces, la respuesta de David al desaliento era la presencia misma de Dios. Tú estás conmigo. Esa es la clave de la victoria emocional. La clave para vencer el trauma emocional. Cuando tú estás abatido y se te han acabado las opciones humanas, es cuando Dios quiere que descubras que tu potencial su potencial sobrenatural, que descubras cuán poderoso es Dios, que descubras la compañía de su estabilidad emocional. Una de las experiencias más interesantes que he tenido en la vida pastoral tiene que ver con una compañera de trabajo muy joven, cuando trabajaba en la compañía donde finalmente me jubilé. Ocurría que cuando llovía con tormenta, con relámpagos, con centellas, con truenos, había una joven que indefectiblemente venía a mi oficina, a mi escritorio, y se refugiaba ahí y pedía que yo orara por ella. Qué interesante que cuando comenzaba a hablarle y a orar por ella, empezaba a calmarse. Aunque los relámpagos no cesaban, ella sí cambiaba su forma de enfrentar aquel momento. Se tranquilizaba porque en medio de su temor sabía que yo estaba con ella. Muchas veces, mis amados, muchas veces se necesitan las tinieblas de una tormenta en nuestras vidas para que lleguemos a comprender quién es Dios en realidad. Y en este momento, qué bueno que podamos recordar un pasaje de la Escritura muy interesante en el Nuevo Testamento, en el cual el Señor Jesús le dio muestra a sus discípulos de su gran poder. El texto que aparece en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había con él otras barcas, dice el texto, pero se levantó una gran tempestad de viento. Mientras iban atravesando, se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. ¿Y dónde estaba Jesús? Dice el texto que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Sí.
¿Y qué hicieron los discípulos? Dice, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, respondió al viento, o mejor, reprendió al viento, y se hizo grande bonanza, y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En medio de situaciones tempestuosas, el Señor siempre aparece. Pero te quiero recordar que en este pasaje los discípulos la tuvieron fea. Estaban atravesando el mar e intempestivamente se vino una gran tormenta, un viento que los asolaba, los arrinconaba. Golpeaban entonces las olas fuertemente y claro, hubo gran temor. Pero este pasaje, qué interesante es, porque habla de dos temores. El primer temor que sintieron los discípulos fue un temor de terror, de pánico. Pero al finalizar el texto, cuando Jesús manda calmar los elementos naturales, dice que tuvieron gran temor. Y este temor fue un temor reverente, un temor que entendía cómo el Señor podía tener dominio de todos los fenómenos naturales. Mis amados, debemos entender que en nuestro caso también, en medio de las tormentas de la vida, es donde Dios nos deja captar un destello de Él mismo. Él permite que nos lleguen tormentas emocionales, porque quiere oír de ti lo que dijo David: en el día que temo, yo en ti confío. El Dios, o mejor, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré, decía David en el Salmo 56, versículos 3 y 4. Cuando Dios lo mantiene en la sombra, ya no ve salida alguna. Cuando usted siente que ya no ve salida alguna, porque Dios lo mantiene en la sombra, entonces es que lo ha llevado allí con un propósito. Y ese propósito tiene que ver totalmente con que usted aprenda un concepto más profundo acerca de Él. Dios, en medio de las crisis, quiere mostrarte cuán profundo es Él y cuánto te ama y cuánto está contigo. ¿Ya ve? Sí. Entonces Dios a veces permite esas crisis para que podamos comprender cuánto nos ama, cuánto nos cuida, cuánto está con nosotros. Pero miren, qué interesante. Lo tercero que dice este versículo precioso es que su vara y su cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado del Señor nos infundirá aliento también a nosotros. ¿Qué recibimos cuando la presencia de Dios camina con nosotros en el valle para alejar de nosotros nuestros temores? David nos los dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todos los pastores llevan consigo una vara que era como una porra que usaban para golpear y alejar toda criatura que atacara a las ovejas. Era un arma poderosa, y la vara de Dios entonces representa su poder, representa su grandioso poder para enfrentarse a todo lo que nos quiere atacar.
David dijo en el Salmo 62, verso 11, de Dios es el poder. Esta es una de las cosas importantes que nosotros debemos tener siempre presente. Esa vara que usaba el pastor y que representa el poder, hoy día está presente aún en nuestra vida. Y podemos entender que hay muchas autoridades en la tierra que son poderosas, pero ninguna de esas autoridades puede llegar a tener el poder de Dios. Ninguna de esas autoridades puede llegar a tener el poder de Dios. Hay unos textos preciosos que encontramos en las Escrituras que nos recuerdan ese poder de Dios. El Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Ese Dios que está en los cielos, todo lo que quiso está hecho por su poder. Dios no tiene límites. Pero también Jeremías 32, 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Mire qué palabras tan poderosas del profeta Jeremías, recordándonos, y esa era la percepción de todo aquel que creía en el Señor en el Antiguo Testamento, del Dios Todopoderoso, para el cual no había nada imposible. Y qué interesante que en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 19, verso 26, dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mis amados, en medio de las crisis, no olvides que Dios es poderoso y para Dios nada es imposible. Si tú estás donde Dios quiere, aunque se trate de una tormenta, estarás, mira lo que te digo, estarás más seguro que en ningún otro lugar donde podrías estar. El profeta Daniel estaba seguro y tenía paz dentro de sí, y tenía paz estando rodeados de los leones, aunque el rey estuvo despierto toda aquella noche en su palacio, preocupado por Daniel. Pero Daniel tenía paz, y la sencilla razón por la cual Daniel tenía paz es porque estaba seguro que Dios estaba en aquel lugar. Sí, mi amado, cuando Dios está con nosotros en cualquier lugar, entonces podemos tener paz. Cuando David declara, no temeré, no solo a causa de la vara de Dios, o mejor, sí, a causa de la vara de Dios, no solamente porque la vara de Dios está con él, su vara de poder, sino que también a causa de su cayado que representa su gracia. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor usaba su cayado, terminado en una curva, para alcanzar a las ovejas y sacarla de las zarzas donde se metían. El cayado era un instrumento para liberar a las ovejas. Te pregunto, ¿alguna vez te has sentido atrapado? ¿Te has sentido atrapada? ¿Alguna vez caíste en algo de lo cual no te has podido liberar? Te quiero decir que Dios no solamente tiene el poder, sino que también tiene gracia. Y gracia es cuando Él llega hasta donde tú estás atrapado. Cuando Él llega donde te has quedado atascado.
y te saca de allí. Dios se nos acerca para liberarnos de la situación en la que con frecuencia nosotros mismos nos hemos metido. Entonces, ¿comprendes realmente lo que es la gracia? En una predicación pasada explicaba la gracia y la misericordia, pero te quiero presentar la gracia brevemente desde otra perspectiva. La gracia es cuando Dios te da lo que tú no mereces. La gracia es cuando Dios es bueno a pesar de lo malo que eres. La gracia es cuando Él es bondadoso, mientras que tú no eres nada amable. La gracia es cuando Él es amoroso, mientras que tú no mereces que te amen. De todas formas, Él se acerca para liberarte. Él te bendice de todas formas. Eso es la gracia. Y tú, cuando conoces a Cristo como el Salvador de tu vida, empiezas a vivir bajo la gracia de Dios. Algunas veces la vida nos hace dar vueltas y Satanás está al acecho para atacarnos y hacernos la vida a cuadritos, hacernos la vida añicos. Pero la presencia de Dios, al entrar en la presencia de Dios, al entrar al ambiente de Dios, Dios está allí para impedir que el maligno sea quien tenga la última palabra en tu vida. Cuando uno sabe lo mucho que Dios lo ama, cuando uno sabe lo mucho que Dios se preocupa por uno, cuando uno sabe lo mucho que Él nos estima, cuando sabe lo mucho que Él nos valora, entonces todo esto pasa por encima de cualquier emoción negativa que estemos sufriendo en algún momento en particular. La palabra del Señor en Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios ha querido recordarte en este domingo que Él está contigo. Te ha querido recordar el Señor que aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes temer. Que la sombra de muerte no es la muerte. La sombra de muerte no es la muerte, es sombra. ¿Y por qué no debes temer? Porque el Señor estará contigo. Que su poder estará contigo, acompañándote en todo momento y en todo lugar. Y te ha recordado el Señor que su vara de poder y su cayado de gracia te infundirá aliento, te ayudará a seguir el camino. Vamos, despierta, que el Señor con su cayado, con su vara y su cayado de aliento, te lleva hacia adelante. Vamos adelante, pueblo de Dios. ¿Cómo vas a aplicar esta palabra esta semana a tu vida? Dios nos bendiga a todos.
Qué precioso es el Señor que siempre nos bendice con sus misericordias, con su presencia inefable. De nuevo, saludamos a esta iglesia preciosa que predica el Evangelio de Jesucristo. Pero también queremos pedirle a nuestros amigos que no olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube. No olviden, porque hay bendición, porque escuchas la palabra del Señor. Suscríbete para que recibas bendición del cielo. Queremos también en esta hora recordarte cosas importantes. Una de ellas es que nuestro grupo juvenil, Cuarta Dimensión, se reúne los sábados a las 6 de la tarde. Esta semana escuchaba una frase muy importante que la he dicho, pero que me volvió a impactar. La iglesia no está cerrada, están cerrados los templos. Entonces, Cuarta Dimensión, que es iglesia, no ha cerrado sus actividades ni su propósito. Seguimos reuniéndonos a las 6 de la tarde. Y hay algo también, un avance importante. Los jóvenes han creado una emisora para la iglesia y para la ciudad. En ella estamos predicando la palabra del Señor. Conéctate a esta emisora que será y es de gran bendición para todos. Queremos también recordar en este momento la reunión que tenemos los días miércoles de 7 a 8, reunión de oración a través de la aplicación Zoom. Y los sábados también de 7 a 8 de la mañana nos reunimos para orar al Señor, para interceder por este mundo, para pedir que las almas se salven. Amados, en verdad los quiero estimular a que participemos más de la oración. Participemos más de la oración. La oración es la clave. Una iglesia que ora es una iglesia con poder. El día miércoles también, en las horas de la tarde, a las 6 de la tarde, se reúnen los grupos familiares a través de sus líderes. Los líderes de grupos familiares nos reunimos allí para meditar la palabra de Dios, para reflexionar acerca del CAMI que vamos a predicar los días jueves, viernes y sábado. Iglesia, estamos en movimiento. También estamos estimulando a que se inscriban en las clases de escuela ministerial. La escuela ministerial prepara a los obreros para el trabajo en la obra del Señor. Si tú quieres trabajar para el Señor, inscríbete en la escuela ministerial. También queremos recordar la canasta de amor. Ya vamos para la tercera entrega de canastas de amor. Estamos recolectando fondos, pero para esto se necesita que nosotros podamos ofrendar y diezmar. ¿Ve? Entonces, porque hay gente que nos necesita, gente que ha perdido sus trabajos, gente que necesitan la ayuda nuestra en este momento. No seamos entonces, perdón que diga esta expresión, ciegos a la necesidad de otros. Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Dios nos bendiga a todos.